Hola, bienvenidos a nuestro programa Alimenta a tu Cerebro, el primero del 2021. Estamos muy contentos de regresar aquí a nuestras sesiones de cocina en vivo con David Sanauja de Recetas Vegetarianas. Hoy vamos a hacer postres para hacer con los peques de casa. Así es que si tienen niños, niñas en casa, es el momento de que ellos cocinen para nosotros. Entonces, muchas gracias, David. Y bueno, empezamos contigo. Pues como dices que es postres para hacer con los peques de casa, ¿quién mejor que un peque que no sea yo que cocine? Entonces os voy a presentar a María, que es mi hija, y hoy se va a poner aquí en los fogones, no yo. Que venga, pasa María. Pues os la presento, es María, y ella hoy va a hacer nuestras recetas, como siempre, recetas saludables y recetas que vayan bien para nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro ánimo. ¿Vale? Hoy haremos dos postres. Empezaremos con unos chupa chups de plátano y después haremos unas galletitas de avena. Empezamos por los chupa chups porque se han de poner en la nevera y han de estar un tiempo enfriándose. Veis que son recetas muy fáciles con productos que podemos tener en casa y de bajo coste, que esto también es importante de tener en cuenta. Pues sin más dilación, porque si no siempre me coge el reloj a mí, empezamos. Empezamos por los plátanos, por el chupa chups de plátano. Necesitamos unos plátanos, unos palitos de polo o lo que tengamos por casa para después ya veréis que pinchamos el plátano y necesitamos pues, los toppings que queremos decorar. En este caso serán cereales de quinoa o los cereales que tengamos en casa. Estos son de quinoa, son ecológicos y llevan mezcla de cereales y es un quinoa mix. Pondremos avellanitas, piñones y coco. Todo esto para que se quede en el plátano, haremos una cobertura de chocolate. Por lo tanto, ¿empezamos, María? Perfecto. Pues venga. Para deshacer el chocolate lo haremos al baño María. Entonces, María, pon agua para empezar a deshacer el chocolate. Calentaremos un poquito de agua, no hace falta que cubra mucho y siempre tenemos que mirar que el recipiente que pongamos encima, que en este caso sería un bol de cristal, no le entre el agua dentro, porque si en el chocolate le entra contacto con el agua ya no va a endurecer. Entonces lo que nos interesa es que sea chocolate totalmente puro. Haremos que se deshaga, pero que no esté muy deshecho del todo, o sea, que esté templado, o dejaremos después que se temple un poco, porque si no, a la de ponerlo encima del plátano, nos costará que se quede duro y que se quede bien puesto y caerán un montón de gotas. Para que esto no pase, haremos que no esté del todo deshecho. ¿Vale? Partiremos más chocolate. Vamos partiendo el chocolate. Venga, María, que si no trabajaré yo. He dicho que la cocina de niños y ya no me puedo retener. Los fogones a mí me llaman. El chocolate de fundir, o hablamos del cacao, el cacao tiene triptófanos, que es el precursor de la serotonina, que es lo que nos produce la felicidad. Entonces, es muy importante también poner cacao en nuestra alimentación. El cacao, cuanto más puro, mejor. Ese chocolate negro, a nosotros que nos gusta hasta el 90%, pero si no, si bajamos a un 75-80%, mucho mejor que si es más refinado. Entonces, cacao puro, lo más puro posible, y este es bueno para la alimentación. ¿Vale? El cacao nos da energía también, nos vitaliza, o sea, es un buen producto, no abusar, como todos los productos. Yo, dentro de que os diga que esto es un producto bueno, también pienso que no hay productos buenos y productos malos. O sea, hay productos que tienes que consumir menos, a lo mejor, ¿no? O sea, todos los productos, en principio, a no ser que sean ultra procesados, que esto sí que los tenemos que eliminar de nuestra
alimentación, pues si cada día comemos un poquito, pero cuando digo un poquito son un poquito de cacao, no pasaría nada. Si te comes una tableta entera, por mucho que nos dé felicidad, tampoco es bueno para la salud. Yo qué sé, la avena, cualquier producto, si abusas de él, siempre es malo. Veremos ya que se está deshaciendo, se deshace muy rápido. Sí. Y siempre vigilar esto, que el agua no entre dentro del bol para que después no se endurezca bien. ¿Vale? Mientras ella deshace, bueno, ya deshecho, corta el plátano, lo pegas. Siempre el chocolate, cuando lo deshagamos, tenemos que estar observándolo. Y más si lo hacemos a microondas, que no se queme, porque se quema con facilidad, y más en el microondas. Microondas, si lo utilizamos para deshacer el chocolate, que ya veis que al baño María se deshace muy rápido y no cuesta nada. Si lo ponéis a microondas es a temperatura media baja y ir mirando, sacando, removiendo, volviendo a meter, sacando, removiendo, metiendo a meter, porque si no se nos quemará. Entonces cogerá un poco, aparte de mal sabor, tampoco nos sentaría bien, pero cogerá un sabor muy amargo. Y eso sí que ya no se disimula. Si se nos quema el chocolate, se ha de tirar. Si quisiéramos ser más profesionales, tendríamos que tener un termómetro y ponerlo a los grados que nos dicen y todo esto. Como en casa normalmente un termómetro para comida no tenemos, pues es vigilar y ver texturas y experimentar un poquito con texturas. Si vemos que está muy deshecho, si no, cuando está a medio de deshacer, sacarlo un ratito, seguir removiendo porque hay el calor residual y entonces volverlo a meter. Por lo que he dicho, si está muy deshecho, después no nos quedará bien puesto en el plátano. ¿Corta el plátano por la mitad? Por la mitad no, sí, un poquito. Le sacas la punta, enséñalo, porque así el plátano nos quedará más recto. Como es lógico, nos hemos lavado las manos al principio. Que la cocina, ante todo, tiene que estar limpio. ¿Veis? Lo hemos sacado del fuego, ya con el calor residual se está acabando de deshacer todo el chocolate. Entonces se va templando. Si tenemos estas espátulas metálicas y lo podemos poner en el mármol, ir con la paleta, ir moviendo, estamos templando porque el mármol está frío. Entonces es también más fácil de trabajar el chocolate. Pero yo intento hacer las recetas con los menos utensilios posibles para que veáis que en casa también se pueden realizar. ¿Vale? No viene cuando me voy a quemar. Pero tenemos, como dice mi hija, tengo los dedos ya con callos, ya no me quemo. Ella se quema y yo no. Dice, es que ya eres Montesinos, que es mi segundo apellido, porque mi madre tampoco se quema nunca los dedos. ¿Ves? Esto ya está más templadito. Dejaremos un poco mientras preparamos el resto. ¿Veis que está deshecho? Pero ya se ve delicioso. Ya solo así ya estaría, ¿no? Sí. Pues vale. Cogeremos el plátano y le insertamos el palo. Sin pasarse mucho, que si no, progresa. ¿Vale? Fes-ne un altre. ¿Otro plátano? Sí. Que queremos 4 sabores. Vale. Pues... un altre. Que así vemos... Vale.
Ya se va templando, ya lo tenemos. Veis que este postre es súper fácil, lo pueden trabajar los niños, podéis poner los toppings que más os gusten y es una manera distinta de comer fruta. Podríamos hacer una brocheta con distintas frutas también. O sea, esto también son alternativas. Si queréis, ahora aquí, pues, frutas de la temporada, una manzana Granny Smith, que es más ácida, o una Pink Lady, y hacer un trocito de plátano, un trocito de manzana, un trocito de plátano, un trocito de manzana. Se podría trabajar también con una brocheta. Vale. Muy bien. Pues ahora sumergirás el plátano y después le pondremos los toppings. Y mientras yo, que no hemos partido las avellanas, partiremos las avellanas. Muy bien. ¿Está bien? Sí, que se cubra toda la despenillé. Iremos moviendo el plátano para que se vaya cubriendo. Por lo que os he dicho, si estuviera muy líquido, hubiera caído todo. Ahora va cayendo uniformemente y poco a poco. Porque hemos templado un poco el chocolate. También una opción sería ponerle a este chocolate un poco de aceite de coco. ¿Por qué el aceite de coco? Porque el aceite de coco ayuda con temperatura fría, cuaja muy rápido. Ayudaría a cuajar. Y el coco también tiene muchas propiedades, ya lo hablamos en los programas del año pasado. Entonces, sería una buena mezcla. Yo doy a estas alternativas, que es añadir más productos, pero por si no los tenemos en casa, ponemos primero la alternativa fácil. A partir de aquí, pues lo que queramos. ¿Veis que estoy rompiendo las avellanas? Lo podemos hacer con un turmix o así con el cuchillo. Para no cortarnos, cogeríamos la avellana, pondríamos el cuchillo en medio, así no nos cortaremos. Si yo lo hago así, coger la avellana y así de lado, es fácil que nos cortemos. En este caso, depende de qué alimento es, lo tenemos que cortar de una manera o de otra. Esto en los sucesivos programas ya veremos cómo cortarlo. Pero así puedo estar casi mirando la pantalla y sin cortarme. Espero no cortarme. Muy bien, María. Como veis, el plátano ya está todo cubierto. Ahora solo falta, pues mira. Ponemos los toppings. Pon los toppings. Así por encima, que se queden enganchaditos. Muy bien, María. Esto es tener una cocinera y una chef. Si esposos y sí, te verán. Así. ¿Veis qué bien? Entonces ya vamos enganchando las avellanitas. También hemos dicho siempre que el fruto seco es muy importante. También tenemos que tener nuestra porción de frutos secos. Si es sin tostar, los tenemos que remojar, dejar en agua un día antes o la noche antes. Veis que el agua queda como blanquecina. Esto sirve para poderlos digerir mejor y absorber más sus proteínas, porque quita una parte de la enzima que hace que la digestión sea mejor y absorbamos más. Si están tostados, hemos perdido un poco de sus propiedades, pero también sí, nos dan mucha energía y son buenas. No son grasas malas, sino que son de las buenas, como el aguacate. ¿Sabéis que me encanta el aguacate?
y lo utilizo muchísimo en la cocina. La gente se piensa que esto provoca más colesterol, que son grasas. No es verdad, sino que son grasas, pues son grasas buenas. Esto ya está. Esto ya estaría. Mirad qué chulo. ¿No es apetecible? Qué bien, Ahora lo María. pondremos Sí, sí. en la nevera para que esté fresquito y se acabe de prender, pero ha quedado precioso. Corta un plato aquí. Muy bien. Y ahora vamos para el siguiente. Ahí sí. Venga, vamos para el siguiente. Hacemos lo mismo y en este caso vamos a poner coco. Como hemos dicho, el coco tiene muchísimas propiedades. También nos sirve para recuperar después de un gran esfuerzo. Sobre todo el agua del coco es muy buena. Cuando hemos hecho un ejercicio, hemos ido a correr, hemos hecho los millones de pasos para la epilepsia que teníamos que hacer y todo esto para recuperar fuerzas, el agua de coco es muy adecuada y también tiene muchísimas propiedades. El año pasado también nos lo pusimos en el dossier y es importante también poner coco en nuestra alimentación. ¿El coco no contiene mucho azúcar, David? A ver, es azúcar pero de absorción lenta. Entonces no es una... A ver, el azúcar en principio también, lo que hemos dicho antes, no es ni bueno ni malo. Lo que sería malo es el azúcar refinado, el azúcar blanco. El azúcar de coco para postres está bien si no quieres que se te tiña. Yo normalmente utilizo panela, pero si la panela tiñe el bizcocho o tiñe, si utilizas el azúcar de coco no te tiñe porque es blanco. Pues es blanco no porque esté refinado, sino es blanco de naturaleza. ¿Vale? Perfecto. Por lo mismo, cogemos. Venga, yo te voy a ver a que lo hacemos al revés. María, ponte tú aquí. Venga. Para que así te vean bien. Que los papás ayudemos a los niños en la cocina. Estirar un poquito de coco. El coco y el chocolate aparte ligan mucho de sabor. David, Dime. nos preguntan qué es el panela. ¿Lo puedes explicar de otra manera? Sí. A ver, lo que dicen azúcar moreno es azúcar blanco teñido. ¿Teñido con qué? Con el jugo de la panela. La panela es el extracto directo del azúcar de caña sin refinar y sin tocar y sin nada. Y es color moreno. Y después la veremos que en el postre después lo utilizaremos. Pero no tiene ningún tratamiento. Es totalmente extracto de la planta a la comida, pues, ¿no? A la postre. Entonces, ¿qué hacen? Con este líquido de extraerlo, tiñen el azúcar moreno. Si tú coges azúcar y lo remueves en agua, verás el azúcar moreno, verás que te queda los granitos de azúcar blanco y el líquido es negro, ¿vale? Y entonces no es lo mismo, que no nos engañen, la panela es panela y el azúcar moreno es azúcar moreno. La panela al menos no está refinado, entonces nuestro cuerpo lo absorbe mejor. Aún así, es lo que decíamos, mira, con coco. Ay, qué rico. Vámonos a Barcelona ya. Cogeros el primer vuelo y para acá. Sí, o María, vente. Lo siento, David. Cuando abran fronteras, prometo ir a México. Ya miré vuelos. O toda la familia. Toda la familia. Limpiamos la tabla. Venga, y ahora es con piñones. ¿Plantearlos un poco igual? No, ya van bien.
con piñones. Y después nos quedarán con los cereales. Y ya tendremos 4, lo que hemos dicho de todas maneras. A mí me gustan las bayas de goji, pongo bayas de goji. A mí me gustan los arándanos, pongo arándanos. A mí me gustan las nueces, pongo nueces. Lo que os guste. Si puede ser que no pongáis esos colorines, que es azúcar puro, pues mucho mejor. Ya sé que a lo mejor visualmente les atraerá más a los niños, pero mucho mejor no poner azúcar puro, porque esto sí que el azúcar, como no es de absorción lenta, que es de absorción rápida, ¿qué pasa? En ese momento nos da mucha energía, es cierto, pero después la caída es mucho peor, porque es una subida, una gran caída, tiene una subida de lo que es la glucosa, la insulina tiene que trabajar mucho más, y aparte el azúcar se convierte en grasa, porque no lo llegaremos a quemar esa cantidad de azúcar, porque en principio hay gente que dice, esto ya son los sabios, que el azúcar no se llega a quemar. Entonces es cuando el azúcar, como se convierte en grasa, lo que hacemos es engordar. Nosotros no tenemos que coger la energía, es no del azúcar, sino de absorción lenta de los hidratos de carbono, por ejemplo, el cereal. De aquí, que el hidrato de carbono se convierte en azúcar, y el azúcar de esta azúcar, como es de absorción lenta, sí que lo vamos quemando a lo largo del día. Eso dicen los expertos y yo lo traslado, pero sería más o menos esto. El azúcar de absorción lenta es mucho mejor que el azúcar de absorción rápida. De todas maneras, se puede vivir sin azúcar añadido. Yo lo he eliminado de mi comida, porque las propias comidas ya, si mezclas una cosa, si quieres que sea más dulce un postre, pues le pones algo dulce, o le pones un dátil, o le pones otras cosas que ya compensan esa acidez o ese dulzor que tú quieres. Y sí, aparte el cuerpo se acostumbra también, ¿eh? Somos animales, si pones cabeza... ¿Cómo? Aquí nos comentan a Yeli que ella, de hecho, ya no usa azúcar y usa piloncillo para endulzar. No sé qué es esto, a lo mejor es una palabra... Es lo que creemos que es panela para ti. Ah, puede ser. Ajá, sí. Son estas palabras que de allá a aquí cambian un poco. Puede ser que sea la panela, ya lo buscaré y en el próximo programa lo decidimos. Lo decimos. Yo me he quitado todo el azúcar, todo, y lo que decía, cuanto más azúcar comes, más azúcar te pide tu cuerpo. Cuanto más sal pones, más sal pide tu cuerpo. Entonces es cuestión de ponerla justa y son cosas que, por ejemplo, la sal, en vez de poner sal, pon especias. Por ejemplo, si tiene la tensión alta y todo esto y no te conviene. Si tiene la tensión baja, entonces un poquito más de sal no pasa nada, y siempre hablando con el médico. Ya sabéis que yo no soy médico ni pretendo serlo. Ahora María está poniendo los piñones y así vemos el otro sabor. Pero ya digo, es cuestión, el cuerpo ya no me pide azúcar, ni en el té. Ya me he acostumbrado y ya no pide. Entonces es reeducar nuestros sabores. Y encuentras más sabores. Te das cuenta de los sabores que tienen la comida, ¿no? Un buen tomate, no de plástico, un buen tomate de verdad, ecológico, tiene sabor propio. No hace falta ponerle sal y no sé qué, ya tiene un buen sabor. Descubres nuevos sabores, reeducas a tu paladar y a tu lengua a descubrir los nuevos sabores, y es una pasada. Es ya tenemos el último plátano. Vale, con piñoncitos. Parece que tenga la varicela, pero no, son piñones. Vamos a por el último con cereales. Venga. Pues venga, el proceso es el mismo. Y en este caso, en un platito pondré cereales. O sea que para esta noche de viernes ya tenéis postre fácil, ya lo veis, no es complicado. Nada complicado. Azúcar,
Tanto hablar de azúcar, ha dicho azúcar. No, azúcar no, azúcar no. Un plátano o cualquier fruta, un poco de chocolate y los toppings que os gusten. Ya veis que es fácil, no es nada complicado. ¿Está? A ver, ¿te ayudo? Sí. Aquí ya tenemos a Arly, que nos dice que el azúcar panela aquí en México es piloncillo. Muy bien, gracias Arly. Y Victoria nos comenta que es muy cierto eso que mencionabas de que el cuerpo te va a pedir más azúcar o más sal según lo estés consumiendo. ¿Qué es eso? No, tombale a capa certa. Horizontal. Horizontal. Cap abaix. A ver. Així. Vale. Horizontal. Muy bien. ¿Y el de cereales? Pues venga, ya los tenemos todos preparados. Ahora a la nevera. Cosas a la nevera. Me lavo las manos. Que se enfríe. Y ya tenemos la primera receta hecha. Esto ya veis que es fácil. Qué bien. Sí, nos menciona Faride también, ella está en Colombia, que en países de Centro y Sudamérica se le dice panela al piloncillo. Entonces, creo que ya salimos de dudas de panela, piloncillo. Muchas gracias por vuestra colaboración. ¿Me he manchado de chocolate? Es que soy como un niño, Pues venga, limpiaremos el mármol para hacer la segunda receta. Como he dicho, siempre limpios. Pasamos. Vale, ahora vamos a hacer unas galletitas de avena. Como dijimos en los programas anteriores, la avena es nuestra gran amiga. Nos sacia, por lo tanto, comeremos menos. Nos regula la flora intestinal. Nos calma el sistema nervioso central. Regula peso. Como nos sacia, nos ayuda a regular el peso. ¿Qué más? Para que no se me olvide, lo voy a leer porque tiene tantas propiedades que mi memoria es la que es. Y es eso, trae vitamina B1, calcio, es rica en antioxidantes, nos va bien para la piel, nos va bien para el pelo. O sea, como podéis ver, sirve para mucho, alimenta las bacterias. Creo que también lo hablamos aquí, de los alimentos que eran fermentados, porque al fermentar lo que hacemos es que nuestro intestino le llevamos a las bacterias para que funcione bien. Entonces tenemos los alimentos que ayudan a que nuestra flora intestinal esté bien alimentada y tenemos los alimentos que directamente comemos lo que serían para que haya más flora intestinal. Pues la avena sirve para alimentar la flora intestinal. Tiene, grasa vegetal no saturada, de las buenas. Ácido linoleico. O sea, esto lo tenéis en el dossier que se os envió el año pasado y veréis que nos va muy bien. Pues vale, para hacer estas galletas, en un recipiente vamos a mezclar primero los ingredientes sólidos y después los ingredientes líquidos. Ingredientes sólidos. Tienes que pesar con un bol a
250 gramos de copos de avena. De copos de avena sería, en principio, son los cereales que hacemos en casa, porque los cereales de los niños llevan muchísimo azúcar. No mucho, muchísimo. Es una bomba de relojería. Entonces los hacemos en casa, que un día os enseñaré a hacer los cereales para casa. Copos de avena es estos botes que venden, que es avena chafada, nada más. Entonces esto sería el cereal, que si le ponemos un poquito de cacao en polvo, le ponemos un poquito de especias como el cardamomo, un poquito de cacao, un poquito de canela, te quedan unos cereales para la mañana divinos. Buenísimo. Pues pondremos estos 250 gramos de avena con... Avena, digo, avena chafada es avena en hojuelas, nos dice Victoria, que también nos... Victoria, que la conocemos de ya mucho tiempo. Victoria, que es nuestra gran amiga Victoria. Gracias por asistir. Después pondremos 100 gramos de harina. En este caso también hacemos cocina redundante. La harina también la pondremos de avena. Si no tenéis de avena y tenéis de otro cereal, pues otro cereal que me gusta mucho es el Tritordeum. Es un cereal que no está nada adulterado. Porque no lo conozco. ¿Lo puedes describir un poco? Tritordeum. T-R-I-T-O-R-D-E-U-M. Es un cereal que no está nada adulterado, se hace muy poca cantidad, pero el pan de Tritordeum es buenísimo y muy bueno para la salud. Es un cereal integral y que ya digo, no está refinado, no está adulterado, no es un cereal súper comercializado, que esto es lo bueno, porque entonces es tal como sale de la planta, que es lo interesante. Pues mezclaremos los 100 gramos de harina con los 250 de avena y pondremos un poquito de mi panela, que es vuestro, ¿cómo le llamabais? Piloncillo. Pues eso, a ver si me acuerdo y a partir de ahora también le llamo así. Pondremos muy poquito, esto va a gustos, cuanto menos, lo decíamos, cuanto menos mejor, pero para darle este puntito de dulzor le podemos poner un poquito, no sé. 80 gramos. Como 80 gramos, dice mi cocinera, mi peque cocinera. Pero si es un poquito menos, yo cada vez es ir bajando más, ¿vale? Cuando esto lo tenemos en este bol, que lo he ido poniendo, veis que ahora está separado, aquí está la avena, aquí en copos, aquí está la harina, y ahora cuando ponga este poquito de azúcar, lo mezclaremos todo, lo integraremos. María, qué bien lo haces, ¿eh? ¿A que sí? Tengo una cocinera estupenda. Sí, estupenda. Muy bien. Lo integraremos todo. Y ahora ir mezclando hasta tener que esté bien mezclado, bien integrado, que no diferencies qué es qué. ¿Vale? Hay un poco de sal. ¿No has puesto un poquito de sal? Una pizca de sal. La sal, lo que está, pero una pizca es una pizca, ¿eh? No. Así, y ya está. Este poquito lo que va a hacer es que todos los sabores suban mucho más su sabor. Vale, y ahora ya pondremos los 2 huevos y los 150, los 2 huevos que son de las gallinas de mi casa, son huevos ecológicos, no saben lo que es el pienso y no saben que se están encerrados en un gallinero así. Andan a sus anchas. Pones los huevos mientras y el óleo y el aceite. Un huevo.
Qué bien, nos comentan Nayeli que acá en los pueblos de México, y sí, es cierto que es muy común que haya gallinas de esas. Sí, así Muy en bien. las casas. Pues esto es lo mejor, esto es lo mejor. Sí, sí, El sí. limón, a rallar, primero hemos lavado bien el limón. Si puede ser un producto ecológico, siempre mucho mejor. Y el olor que está desprendiendo ahora la ralladura del limón ya es muy potente. Esto ya vale la pena. No tenemos que raspar mucho. Si saldría ya la parte blanca, veis que aún es amarillo. Si sale la parte blanca es muy amargo. O sea, cuando rayemos el limón es 2 rayadas o 3, girar, 2 rayadas o 3, girar, ir girando, porque lo que nos interesa son los aceites que hay en la piel. O sea, cuando coges una piel de mandarina, de limón, de naranja y la piel solo y aprietas así, ¿a qué salen un chispazo de líquido? Esos son los aceites, eso es lo que da el olor y el sabor. El resto de piel es amargo. Entonces lo que hacemos al rallar es solo intentar sacar este aceite. Este aceite que es lo importante. También es donde está toda la parte positiva de propiedades del limón y de esto. Aparte de en el jugo de dentro, es en este aceite. Ya. ¿Un poquito está? ¿El aceite lo has puesto? Los 150, vale. 150 de aceite. Hasta aquí. El medidor es hasta aquí. También el aceite del pueblo, primera prensada en frío, aceite de oliva. No es aceite refinado, no es prensado en caliente. La prensada en frío es poner las aceitunas, chafarlo y lo que sale. Los primeros días es un verde muy intenso y poco a poco, cuando va pasando tiempo, se va solando, abajo queda una capita como más oscura, que es la madre, y después, que ya nos llamamos la madre, y lo que queda arriba es aceite, y es aceite puro de oliva. Victoria, 150 miligramos de aceite de oliva. Sí. Victoria, así me gusta, que tomes nota. Después ya sabéis que os pasaremos el recetario, os lo pasaremos todo. Sí. Pero así, estad atentos. También, mira, os lanzo un reto. Tachan, tachan, tachan. A ver si nos mandáis fotos de las recetas que hacemos aquí. Que esto después lo publicamos en Instagram, es decir, versión de Victoria, versión de quien sea. A ver, os lanzo el reto. El que lo haga tendrá premio. Pues me gusta, ¿eh? Me gusta. Bien, bien. ¿Te gusta el reto? Sí, sí, sí. Vale. Pues ahora mezclaremos todo esto. David, lo siento, pero lo tengo que hacer 15 minutos. ¡Ah, ya! ¿Cómo puede ser? Qué rápido, ¿verdad? Sí. Pues venga, deprisa. Sí. A ver, precalentamos el horno a 180 grados con aire arriba y abajo, derecha, izquierda y todo. Esto queda una masa muy pegajosa. No os asustéis. Es así. Forma de coger cuando tengáis que amasar con un bol. Si lo cojo así, me canso mucho. Abrazadito y a la altura, para solo mover lo que es la muñeca y el brazo. No hacer más fuerzas de las necesarias. Esto son trucos para no cansar la espalda y no hacerse daño. Entonces, haríamos pequeñas bolitas y después, como es tan pegajoso, una de dos, o lo hacemos, o nos ponemos un poco de aceite en las manos, o el papel este de horno, el sulfurado, nos puede servir para papel contra papel, el que hemos puesto en la bandeja, y este para chafarlas. Como más finitas, mejor. Tienen que ser súper finitas. Entonces, chafamos.
más o menos así. Ya se están animando con el reto aquí Victoria y Arly. Yo también me apunto. Muy bien. Ya saben que nuestro Instagram especial para este programa es Alimenta tu cerebro _ y ahí vamos poniendo todas las recetas, los videos cuando salen en la próxima clase. Y Faride, que es una gran amiga y nos acompaña desde Colombia, es mexicana que radica en Colombia. Nos vemos una vez al mes, Faride, por este canal. Entonces, pues aquí te esperamos. Como a todas, obviamente, a Victoria y Arly y Nayeli, que nos siguen ya desde el año pasado. Pues estas galletitas puedes hacerlas como acompañante de otro postre, si tienes unas natillas, si tienes otra cosa o un helado, que un día haremos helado sano. O las puedes tomar así sueltas o con un té, con un pequeño infusión. Como son tan finitas, se cocinan muy rápido. Más o menos 10 minutitos como mucho. O cuando veamos que ya están tostaditas y están sequitas. Después las otras ya las haré. Ahora haremos solo una horneada. Como veis, finas, finas. Cuanto más finitas, mejor, porque entonces quedan crunchy, crack, crack, crack. Vale. ¿Has dicho cuánto está el horno? A 180, arriba abajo con aire. A 180, arriba abajo con aire, para que el calor esté por todo el sitio. Si mientras tenemos otro papel, puedes aprovechar y hacer la segunda horneada. Pero veis que hemos hecho dos postres muy fáciles, porque aquí es mezclar todo, ni claras a punto de nieve, ni nada por el estilo, para que puedan trabajar los niños. Y los plátanos, os ya digo, si queríamos hacer una brocheta, también no he pensado en esto, se me ha ocurrido ahora, como siempre que voy. Se puede hacer con horno eléctrico, este es el horno eléctrico. Con horno eléctrico dices horno o microondas. ¿A qué te refieres? Pues eso, hacer una brocheta, poner trocitos de fruta con el chocolate y los toppings. Esto a los niños les encanta hacerlo y comerlo. Y es una manera que coman fruta la gente que es reacia a comer fruta. Otro, digamos, también podemos hacer una copa de tipos de fruta con texturas distintas, que también es una manera que el paladar lo tome de manera distinta. Una manzana rallada con una pequeña crema en medio y poner una otra fruta encima. Entonces vas cambiando de sabores y de texturas y esto facilita a la hora de comer fruta y hacer cosas fáciles, ¿vale? Ya veis que las recetas, yo porque me enrollo, pero si no son rápidas. Pero yo hacer un programa sin enrollarme, no sé. Yo hablar es lo mío. ¿Vale? Pues si tenéis alguna duda más mientras está en el horno. Creo que es todo, pero bueno, pues animarlas a participar en este reto de David. Nayeli, ¿nos podrías dar una receta de estas galletas pero sin usar horno? Ella no tiene horno. No tiene horno. Buscaremos unas galletas para hacer. Intentaré hacerlo, si esto se puede hacer en una sartén sin aceite, o sea, utilizarlo como plancha, porque son tan finitas que supongo que también resultaría, porque el horno no deja, en este caso, de ser que tienes calor. Yo lo haría con una sartén y tapada. O sea, una sartén sin aceite y tapado para que tenga calor arriba y abajo, sin que coja humedad.
Intentar que tapando y destapando, pero para que tenga calor en todos sitios. Pero digo, son tan finitas que hacerlo tipo crepe. Le das la vuelta y haces la otra parte y que quede crujiente. Como no es una galleta gruesa, que es fina, yo creo que se va a tostar de las dos partes y va a quedar bien. Lo probaré tipo crepe y os comento. Y si ella lo quiere comentar, entonces ya nos lo puede decir. Y el reto, que haga la foto tipo crepe. ¿Cuánto la dejamos en el horno? Unos 10 minutos. Es lo que he dicho, son rápidas. O cuando veamos que ya están tostaditas, pero claro, es que esto depende de los hornos. Hay unos, como ya sabéis, más rápidos y más lentos. Eso me ha pasado en algún curso de cocina, de entrar en la cocina de otro y claro, justo el fuego lo puedes controlar más. Pero hay hornos que son o muy fuertes o muy lentos. Ni que la temperatura sea la misma, el por qué no lo sé, pero cambia mucho. Y entonces puedes fracasar. Más o menos, tenemos que ir vigilando estos 10 minutos. Ahí nos comenta Faride que existen recetas también para estas galletas para hacer en microondas, son muy parecidas. Y este es algo que no conozco, air fryer, que se pueden hacer galletas también. Vale, esto sí creo que es para hasta patatas fritas puedes hacer. Es a través de aire caliente que lo tostas. Entonces yo este aparato no lo tengo, no te puedo decir, pero supongo que sí hay gente que digo que si es este aparato que creo que hasta hace patatas fritas, sin aceite y sin nada, es a base de calor. Es calor seco, fuerte y entonces tosta. Puede ser, ya te digo, al ser tan fino es muy maleable de poder trabajar en cualquier sitio. Un día os enseñaré también una tarta de manzana hecha en la sartén, que esto es súper rápido, a ella le queda muy bien, la volveremos a contratar. y una tarta a la sartén, una tarta de manzana súper rápida, también mezclando todos los ingredientes de golpe, se mezcla todo y dices, esto no puede ser que funcione. Se mezcla todo en la sartén y queda espectacular. Espectacular. A ver. Aún le falta. Le falta un poquito más, pero le queda poquito. Como siempre, no acabamos en punto. O sea, quedan 5 minutos de programa en principio, pero no acabaremos en punto. Y esto ya lo sabéis. Esto ya es un tópico, que siempre son 5 minutitos más, para así poder ver. Si no, si alguien tiene prisa o tenemos que acabar, sabéis que después hacemos las fotos y os lo enseñamos todo para que veáis el resultado final. ¿Vale? Así es. A nosotros porque nos gusta que nos acompañen aquí mientras hacemos las recetas, pero claro, si ustedes tienen ahora ya que salir al trabajo, a una junta, a lo que sea, tendrán todo el programa de todas maneras en YouTube y las recetas en Instagram. Muy bien, muy bien. El helado que os he comentado. Mira, nos ponen a Yeli justo, que está fascinado con la idea de comer helado y la tarta. Entonces sí tenemos que hacer ese programa, David. Pues vale, haremos ese programa. El helado en la web están las recetas, pero os cuento así por encima. Uno es, en vez de utilizar la parte grasa del helado, puede ser el plátano chafado. Ay, chafado, ¿cómo lo llamáis vosotros? No decís chafado. Aplastar. Aplastado. Perdón, sí. Aplastado. Esto sería la nata, como se llama, la parte grasa del helado. Entonces aquí le podemos juntar pues cacao, le podemos juntar el sabor que queramos, o si no con aguacate pasado por el turmix y también aplastado primero, y pasado por el turmix, quedan buenísimos, no tiene sabor a aguacate y es la parte grasa. Entonces por eso he dicho que es un helado sano. Estos dos helados los tengo en la web puestos, pero por si los queréis adelantar, un día los hacemos aquí, yo tendré hecho el helado porque esto sí, cada media hora, si no tenemos una heladera, por eso digo que siempre utilizo la parte fácil, lo pones en el congelador y cada media hora, 3/4 de hora, con un tenedor remueves para que no cristalice. Entonces se va helando poco a poco y puedes llegar a hacer la bola de helado como si estuviera en una heladera.
Una heladera lo que hace es dar vueltas todo el rato una pala y refrigerando dando vueltas. Nosotros lo hacemos manualmente. Entonces, todo puede hacerse con materiales de casa, que es lo que nos interesa, enseñar a la gente que con materiales de casa se puede trabajar. Creo que ya está. ¿Sí? Tú, pero... Si tú dices que sí, yo me fío de ti. Hoy es la cocinera. Nos tenemos que fiar de la cocinera. Cogemos un paño. Sí, ¡ay, qué bien! Hasta me quitamos así. Así está bien. ¡Qué olor hace! ¡Ay, por favor! Corta un platito y mira, con más. Hoy te has superado, María. Eso, María, muy bien. Tenemos que darle un fuerte abrazo hoy. Hay Sí. aplauso y abrazo también, pero abrazo no, que con el COVID no se puede. Bueno, para enseñar. Cuidado, no te vienes, ¿eh? Mirad qué finitas, os he dicho, finitas, finitas. Que me estoy quemando. Y ya Muy fácil. tostaditas. ¿Veis que es fácil? O sea que no os hemos engañado, ¿eh? Han sido 2 recetas fáciles. Corta la otra plata, que os veis aquí. ¿Coges tú? Venga. Los plátanos fríos, heladitos y buenos. ¿Qué pinta esto? ¡Ah! Eso se ve delicioso, sí. Y las galletitas de avena. Por ejemplo, se puede juntar este postre con el otro. Tenemos también la parte crunchy, lo que hemos dicho. Siempre pensar que la parte crunchy es lo que nos sacia también. Por eso también aquí están las avellanas, los piñones y todo esto para hacer crunch, crunch, crunch. Cuando movemos la mandíbula, el cerebro sabe que está comiendo. Si todo lo tomamos líquido y todo es pastoso y no es que por problemas de deglución tenga que ser líquido y pastoso, aquí no me pongo y el médico ya os ha guiado. Pero si podemos masticar, al masticar el cerebro sabe que está comiendo. Entonces avisa a nuestro primer cerebro, que para mí este es el segundo, el primero es lo primero que se forma cuando un feto es el estómago, por eso digo que es el primer cerebro. Están conectados, sabe que está comiendo y deja de tener hambre. Por eso también es interesante comer lento. Si tú comes muy deprisa, no ha llegado la información que él ya está saciado y comes mucho más. Si comes lento, te vas saciando al mismo tiempo y se va dando cuenta que está comiendo. Y entonces uno liga con el otro y dice, ya tengo suficiente. Esto es la gente que somos nerviosos y que comemos deprisa, comemos más por eso. Entonces el truco dicen que es masticar 21 veces lo que te pones en la boca. 21 para mí a lo mejor es excesivo, pero al masticar vamos saciando y comemos menos. Pues bueno, primera vez que acabo puntual. Lo logramos, Normal. Sí. Esto gracias a la cocinera. A María. Definitivamente tiene que estar María en más programas. Que Bueno, sí. Pues hacemos la Escuchamos. despedida y nos quedamos un ratito, David y yo, por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a María porque fue la que hizo las recetas y estuvieron increíbles. Creo que todas ya estamos aquí pensando qué vamos a hacer para el reto. Entonces, muchísimas gracias, David, muchas gracias, María, y gracias a todas las que nos acompañaron a este programa en vivo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Para nosotros es un placer poder compartir este rato y un placer siempre estar contigo, Norma, y con Amena, que esto es indescriptible ya. Y os hemos lanzado un reto. Esperamos vuestras fotos.